Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear la pasiva impersonal. Si aún no tienes muy claro cómo funciona la voz pasiva y qué cambios en la estructura hay que tener en cuenta cuando cambiamos una frase en voz activa a voz pasiva, te dejo por aquí linkeado un vídeo que ya hay en el canal en el que podrás ver cuáles son estos cambios y cómo hacerlos. Pero si tú ya entiendes cómo funciona la voz pasiva, quédate conmigo que vamos a ver todos los entresijos de la pasiva impersonal. La pasiva impersonal no es tan utilizada en el inglés de la calle como es la pasiva normal. Y es que este tipo de pasiva, la impersonal, precisamente por eso, por ser impersonal, es una pasiva más objetiva. Se utiliza normalmente en artículos académicos, artículos de periódico, noticias, porque el agente no es importante, no es relevante en la información. Así que en la voz activa, esas frases suelen comenzar con people, everybody o términos muy generales como doctors, scientists, de modo que la información que es realmente relevante queda en un segundo plano por ese sujeto tan poco esclarecedor. Y eso lo solucionamos utilizando la pasiva impersonal. Así que vamos a ver un par de cositas que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a hacer cambios. Como ves, en el segundo punto no utilizamos la pasiva impersonal con absolutamente todos los verbos, sino que normalmente suelen aparecer verbos como say, claim, mention, consider, think, believe, suppose, report. Y lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos dos formas diferentes de crear estas pasivas a partir de una frase en voz activa. Y tenemos la frase de ejemplo que es People think James paints graffiti. La primera forma de hacer una pasiva impersonal es comenzar con it. Y después tendríamos, como en una pasiva normal, el verbo to be conjugado en el mismo tiempo verbal, en este caso think, es decir, que think está en presente simple, así que necesitamos el verbo to be en presente simple. Tras el verbo to be, como en toda pasiva, el verbo en participio. Y después tenemos that. Este that, en realidad, se puede omitir, pero de momento lo vamos a dejar ahí, porque es la palabra que nos dice que a partir de ahí, lo que queda de frase ya no tiene cambios. Fíjate, la activa People think James paints graffiti y la pasiva It is thought that James paints graffiti. La segunda forma de crear una pasiva impersonal es utilizar el sujeto de la segunda parte de la frase, que en este caso es James, y convertirlo en el sujeto principal. En lugar del it, ahora pondremos a James. Pero el cambio a pasiva es igual. James is thought. La diferencia es que cuando la frase comienza por it, detrás de ese participio va that y el resto de la frase. Cuando comienza por el sujeto de la segunda parte, que es James, detrás del participio va un to y en este caso, como es presente, un infinitivo. James is thought to paint graffiti. Como ves, este ejemplo está en presente simple, pero ¿qué ocurre cuando los verbos no están en presente? Están en otros tiempos verbales. Pues vamos a ver en la siguiente tabla los cambios que le vamos a hacer. Esto aplica a esta segunda forma, a esta segunda variante de cómo crear la pasiva impersonal, la que comienza con el sujeto de la segunda parte de la frase, ¿ok? Como hemos visto en el ejemplo, si la frase está en presente simple, simplemente pondremos el to con el verbo en infinitivo. Pero si estuviese en presente continuo, detrás del to necesitaríamos poner el be en infinitivo y tras él el verbo en gerundio.
Si estuviese en pasado simple, detrás del to pondríamos un have y por tanto después el verbo en participio. Y si estuviese en pasado continuo, pondríamos un to, un have been y el verbo en gerundio. ¿Sí? Bueno, quédate con esto un momento, porque vamos a ir a ver el ejemplo, así ves los cambios en acción. Fíjate, la primera es la que hemos visto en el ejemplo de la explicación. Está en presente. People think James paints graffiti. It is thought that James paints graffiti. James is thought to paint graffiti. Pero fíjate en la siguiente frase. People think James is painting graffiti. Think está en presente simple. Is painting está en presente continuo. Así que para crear la pasiva impersonal con it sería it is thought that y el resto se quedaría igual. James is painting graffiti. ¿Y cómo sería cuando comenzamos con James como sujeto de pasiva impersonal? James is thought to be painting graffiti. ¿Ok? Como is painting es presente continuo, al pasarlo a detrás del to, necesitamos que is pase a ser be. Detrás del to, pegadito al to, el verbo siempre va a estar en infinitivo. Y el verbo que esté detrás del que está en infinitivo va a ser afectado por ese verbo. Es decir, detrás del verbo to be, el otro verbo va a ir en gerundio. Pero fíjate en el siguiente ejemplo, en el que estamos hablando de pasado simple. People thought James painted graffiti. It was thought, ahí ves la pasiva en pasado. It was thought that James painted graffiti, porque sabemos que detrás de that la frase sigue igual que la anterior. Y con James como sujeto, James was thought to have painted graffiti. Have en infinitivo porque está detrás de to. Y painted en participio porque está detrás de have. ¿Ok? Con un pasado simple, to have más participio. ¿Sí? Y ahora vamos a ver con el pasado continuo. El primer verbo está en pasado simple y el segundo pasado continuo. People thought James was painting graffiti. It was thought that James was painting graffiti. James was thought to have been painting graffiti. Y fíjate qué curioso, ¿no? To have en infinitivo, been en participio porque tras el have el verbo tiene que ir en participio y painting en gerundio porque tras el verbo to be el verbo va en gerundio. Have been painting. Es una reacción en cadena. Parece que es más complicado de lo que realmente es, pero para muestra vamos a ver otras frases diferentes y dejar a James con sus grafitis de una vez. Tenemos la primera frase en voz activa y ambos verbos están en presente simple, tanto believe como lives. Así que tenemos que crear una pasiva impersonal teniendo esto en cuenta. Y si así lo hacemos y comenzamos con it, tendría que ser it is believed that. Y el resto de la frase quedaría igual. The actor lives in Edinburgh. Y si queremos comenzar la frase con the actor, bien, pues sería the actor is believed to live in Edinburgh. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente, en la voz activa, vemos que tenemos el verbo en presente simple y el segundo verbo está en presente continuo. Así que, comenzando por it, la frase en pasiva impersonal quedaría It is considered that he is making good progress. Y la segunda forma, comenzando con he, sería He is considered to be making good progress. ¿Qué tal? ¿Te van saliendo? Vamos a ver ahora con el verbo en pasado. De hecho, en esta frase ambos verbos están en pasado simple.
Así que la pasiva impersonal, comenzando con it, sería It was mentioned that Eddie got a promotion. Y si queremos que el sujeto sea Eddie, la frase quedaría Eddie was mentioned to have got a promotion. Si estáis en América o aprendiendo inglés americano, este got lo sustituimos por gotten. Aquí hay un cambio y el participio en inglés británico es got y en inglés americano es gotten. Así que en inglés americano sería have gotten a promotion. Y vamos a ver otra más. En este caso, como ves en la voz activa, el primer verbo está en pasado simple, el segundo en pasado continuo. ¿Cómo quedaría esto en una pasiva impersonal? Comenzando con it was claimed that, y después el resto de la frase como está arriba. Pero si queremos que Emma sea el sujeto de la pasiva, sería Emma was claimed to have been following his directions. To have been following. La estructura que utilizamos para cambiar el pasado continuo en la pasiva impersonal. Espero que hayas tomado buena nota de los cambios que hay que hacer para crear pasiva impersonal, en especial aquellos que están relacionados con la que comienza con el sujeto de la segunda frase. Te recuerdo también que tienes la opción de convertirte en mecenas a través de Patreon y que así podrás disfrutar de ventajas exclusivas como, por ejemplo, en el caso del vídeo de hoy, frases exclusivas para que puedas practicar y consolidar tus conocimientos de la pasiva impersonal, con solucionario para que también puedas ver si lo has entendido todo y tienes todas las frases bien. Si te ha gustado el vídeo y te ha resultado útil, dale like, compártelo con otros para que también el canal pueda llegar a más personas que estén interesadas en aprender inglés explicado en español. Y suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte los próximos vídeos. Recuerda que es gratis. Y por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo. Bye.